Hoy se celebra el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que es latente y es muy recurrente en muchas personas en el mundo. Para hablar precisamente del tema, entender un poco qué es lo que ocurre, cómo funciona y cuáles son los síntomas y demás, hemos querido invitar a un neurólogo que es muy conocedor del tema, Iván Mauricio Peña. Bienvenido al Café de la Mañana. Hola Andrés, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno. Con ansias de conocer más sobre esta enfermedad, hoy es un día muy importante, debemos entender, tener conciencia para poder comprender si alguien que está al lado de nosotros sufre de ella, cómo podemos llevar esta situación y si nosotros mismos la padecemos, también cómo podemos controlarla. ¿Cómo estamos en cifras de esta enfermedad en Colombia o en el mundo? En el mundo es tal vez la segunda causa de discapacidad en pacientes jóvenes entre los 20 y los 40 años. Es la enfermedad neurológica que más discapacita a pacientes jóvenes en el mundo. En otras latitudes, en países con estaciones, es la causa de enfermedad neurológica más frecuente. En Colombia no es una enfermedad tan frecuente, sí. Sin embargo, por la gran discapacidad que causa y por el hecho de que es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene un gran impacto en la población. En Colombia consideramos que puede haber entre 2.500 y 3.000 personas ya diagnosticadas con la enfermedad, pero consideramos que puede haber un número muy importante de personas que aún no han tenido un diagnóstico oportuno. Es una enfermedad, como te mencionaba, es una enfermedad de carácter crónico y recurrente. Esto es, en la fase inicial de la enfermedad se caracteriza por crisis o ataques que cada vez van dejando secuelas a nivel del sistema nervioso. Los principales síntomas son episodios de pérdida de la visión por uno o dos ojos, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la fuerza o pérdida del equilibrio y la coordinación. Bueno, precisamente para entender esos síntomas de la esclerosis múltiple, le voy a invitar a que pasemos a nuestro set anexo para entender un poco, por medio de una dinámica, qué es lo que ocurre. Vemos que entre los síntomas está precisamente el tema de la pérdida de la vista en muchas oportunidades, del equilibrio y demás. Aquí vemos a un compañero nuestro del canal que va a hacer esa representación de una persona que sufre precisamente de esclerosis múltiple. Dentro de los quehaceres del día a día está tratar de hacer el trabajo por medio de estos medios digitales, el computador, el iPad y demás. Vamos a pedirle el favor a Yesid que intente teclear e intente escribir una carta común y corriente. Ahí nos vamos a dar cuenta, en este lado, que Yesid presenta dificultad a la hora de teclear. Este es uno de los síntomas que tienen las personas que sufren de esta enfermedad. Sí, es un síntoma frecuente que puede presentar discapacidad. El paciente puede perder no solamente la fuerza en los brazos y en las extremidades, puede también presentar pérdida de la sensibilidad y por esta pérdida de la sensibilidad pierde la capacidad de sentir cuando está haciendo las cosas, ocasionándole una gran dificultad para realizar tareas que normalmente son muy sencillas. Bueno. Dentro de esas tareas, precisamente está lo que hace uno en su casa, contestar el teléfono, tomar libros, trasladar ciertos objetos de un lado al otro, y esto también se vuelve una complicación. Vemos que en una cosa tan básica como es tomar el celular o tomar el teléfono, también se presenta una complicación. Claro, es muy frecuente que la persona empiece a presentar torpeza, que empiece a presentar limitación para actividades básicas y que pierda cada vez más su capacidad funcional, inicialmente la capacidad funcional básica, pero también la mayoría de los pacientes pierden capacidad laboral a largo plazo y en forma crónica. Muchas personas se preguntan si esta enfermedad tiene cura como tal. La enfermedad como tal no tiene cura todavía en la actualidad, es una enfermedad crónica, pero en la actualidad existen tratamientos que permiten continuar con una función neurológica normal o casi normal. Bueno, hay otra de las cosas que puede hacer una persona en su casa tan básica como es abrir la puerta o trasladarse de una habitación a la otra o a un baño como tal, ¿verdad? Claro. Vamos a pedirle el favor a Yesid que intente ir hacia la puerta e intente abrir como si alguien estuviese esperando ahí justamente para entrar a nuestra casa del Café de la Mañana. Vemos precisamente que Yesid presenta también ciertas limitaciones en sus pies y en su vista a la hora de poder ubicarse. ¿Este también es uno de los síntomas? Sí, a largo plazo, los pacientes con esclerosis múltiple sin un tratamiento adecuado, a 10 años después de haber desarrollado la enfermedad, más de la mitad de los pacientes están en silla de ruedas por pérdida de la movilidad.
Bueno, ahí precisamente veíamos cómo la persona tiene la capacidad de no poderse trasladar de una manera correcta, pero voy a pedirle el favor a las personas allá en producción, en nuestro máster, que nos ayuden con una imagen muy importante, es la imagen del cerebro y la médula como tal. ¿Por qué la médula entra a jugar un papel muy importante en el tema de esclerosis múltiple? A ver, la enfermedad, la esclerosis múltiple, es lo que consideramos una enfermedad desmielinizante, Ajá. donde se empieza a dañar la mielina, que es una capa de tejido celular que cubre todas las neuronas y que cubre todos los cables que esas neuronas envían a lo largo de todo el cuerpo. Esta enfermedad desmielinizante va a producir zonas de inflamación donde se pierde la mielina en diferentes partes del cerebro y de toda la médula espinal. Muy bien, bueno, pero para poder entender un poco más, pues tenemos que trasladarnos precisamente a esa neurona, porque esa mielina de alguna u otra forma es la que se encarga de recubrir y proteger precisamente esa información que viaja por todo nuestro cuerpo del cerebro como tal. Claro. Vamos a ver la imagen exacta de lo que estamos hablando en este momento, que es precisamente esa neurona, la neurona normal con la mielina. Ahí está. Entonces, tenemos una neurona completamente normal, sana, y tenemos una neurona que en este caso tiene los síntomas de la esclerosis múltiple. Expliquemos un poco qué es lo que ocurre. Ok. Las neuronas se localizan en las zonas del cerebro que conocemos como la sustancia gris. Ajá. La sustancia gris es la corteza cerebral donde están localizados todos los cuerpos de las neuronas. Estas neuronas envían un cable, por así decirlo, que es el axón. Es a través de este cable que el impulso llega a cualquier parte del cuerpo, a los músculos, a los ojos, a la piel. Estos cables están cubiertos por mielina. La esclerosis múltiple es una enfermedad donde se produce una lesión de esta mielina. Ajá. De esta manera vemos que la cubierta se empieza a dañar y a deteriorar y se produce una dificultad en la transmisión de la señal. Muy bien, bueno, vamos a permitir que esa imagen llegue un poco más a los televidentes, vamos a poncharla en plano general completamente en el televisor para poder ver qué es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, básicamente es que la información que se traslada, digamos, se filtra, se rompe, hasta ahí llega, porque no hay cómo proteger ese paso y empieza a presentarse una situación que vamos a representar, doctor. Le pido el favor que nos traslademos de nuevo a nuestro set principal. Con un juego muy importante, y para eso le he pedido a mis compañeras que vengan y nos acompañen un momentico. Les presento por favor aquí al doctor invitado, Hola, mucho gusto. neurólogo, ¿Cómo estás? Damaris y Laurita. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Y creo que una de las formas más fáciles de representar precisamente cómo esa información empieza a perder su valor como tal, pues es ese juego tradicional del teléfono roto, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al doctor que nos diga una palabra, una frase compuesta, y vamos a pasarla y vamos a ver si esa información llega de la manera correcta. Ok, Entonces, ¿me la dice a mí? ¿Yo se la paso a ustedes? y yo la Listo. digo, exacto. Listo. Vamos a parar de este lado. Esta mañana amanecí muy nervioso acerca de la presentación. Esta mañana besó antes de la presentación. ¿Era o no era? ¿Y cómo podemos explicar un poco esta situación? Esta mañana amanecí muy nervioso acerca de la presentación. Era la frase original. ¿Eso es verdad? Sí. Doctor, ¿cómo vemos aquí representado precisamente lo que ocurre con la neurona? El sistema nervioso se compone de múltiples pasos. Desde que se produce una idea, desde que quiero mover mi brazo y una neurona tiene la intención, el acto de mover el brazo, hay varios pasos donde esa neurona se debe comunicar con otro grupo de neuronas que se encargan de preparar el movimiento y de generar la orden. En la esclerosis múltiple se va produciendo un daño en esa transmisión entre neurona y neurona, de tal manera que a medida que la enfermedad avanza va a haber cada vez más baches en la transmisión. Inicialmente la señal llega en forma disminuida. A medida que la enfermedad avanza, la señal puede ser completamente interrumpida y se produce, por ejemplo, en una persona que no puede mover las piernas, simplemente no hay transmisión de la señal nerviosa hasta los nervios de las piernas.
Niñas, yo creo que para finalizar es importante preguntarle al doctor cómo podemos ayudar a la gente que sufre de esta enfermedad, que está a nuestro alrededor, que sabe que tiene que llevarla de una manera controlada, que no tiene como tal pues una solución total. Y es una realidad, Doc. Vemos a mucha gente afectada, pero no sabemos cómo podemos ayudarla y somos cero dolientes con el tema, sino por el contrario, no nos interesa y le hacemos un lado. La esclerosis múltiple es una enfermedad que no tiene cura, ya habíamos mencionado, pero es una enfermedad que tiene tratamientos disponibles. Hay en la actualidad la capacidad de que con tratamientos neurológicos mantengamos la función de un paciente. El paciente debe continuar en tratamiento en forma permanente y en controles por neurología, pero podemos tratar de preservar la función de ese paciente. Es muy importante que cuando aparezcan síntomas como los que mencionábamos, pérdida súbita de visión, pérdida de la fuerza, pérdida de la sensibilidad, episodios de vértigo o episodios de pérdida de control de esfínteres, consultemos a un médico general o busquemos la remisión a un especialista, en este caso de neurología. Se necesitan exámenes especializados que deben ser realizados por un neurólogo para hacer el diagnóstico. Bueno, Laurita, tenemos llamada, ¿verdad? Sí, señor. Eva en línea, buenos días. Muy buenos días, Laurita, ¿cómo está? Muy bien, ¿de dónde nos llamas, Eva? Laurita, quisiera hacerle una preguntita al doctor. Bueno, adelante. Resulta que es que yo, según diagnóstico médico, tengo esclerosis y tengo fibromialgia, que llaman, y otras cosas que producen, ¿cierto? El dolor mío es en la columna, en la parte de la cintura. A mí se me inflama esa parte y se me forma como especie de un pliegue en todo donde va la cintura, ¿cierto? El dolor mío es bastante, a veces me impide las piernas, ya prácticamente las rodillas derechas ya la tengo desviada, la otra rodilla izquierda también ya me está empezando, me produce mucho dolor en los tobillos, a veces voy caminando y de pronto se me afloja la pierna o de pronto el tobillo me falla y a veces me he visto caída por eso. La otra pregunta mía es que hace un tiempo para acá me permanece un dolor de cabeza como profundo en la parte de atrás de la cabeza y estoy perdiendo la visión, ya casi no veo, el dolor en mis ojos es bastantísimo, a veces parece que me estuvieran arrancando los ojos o que me metieran chuzos, ¿sí? Y he ido a la EPS, pero no ha sido posible que me den una consulta ahorita en este momento. Entonces quisiera preguntarle al doctor qué puedo hacer en este caso y muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Eva, por tu llamada. Hola, buenos días. Hay varios síntomas que son, digamos, poco específicos, pero creo que ameritan una valoración por neurología. La mejor conducta sería buscar una consulta por neurología, realizar un examen adecuado y de esta manera confirmar o descartar la posibilidad de una enfermedad neurológica. Lo importante es actuar a tiempo, ¿no? Y miren que también veíamos casos como estos famosos como el cantante rockero Ozzy Osbourne o de hecho la presentadora a nivel nacional Linda Palma, que finalmente abrió sus puertas y contó como tal qué era lo que le había sucedido a ella y cómo está llevando esta enfermedad. Entonces realmente yo creo que es acudir a tiempo y pasar la voz para que la gente cada vez más conozca de la esclerosis múltiple porque muchos no teníamos idea de qué era. Claro. Y pues yo soy una embajadora de la Defensoría del Pueblo, Eva, así que si la EPS pues finalmente no atiende a sus llamadas, no da las citas pertinentes, hay negación, acuda a la Defensoría del Pueblo. Allá están los abogados que por medio de tutela que pueden hacer que esa atención sea prioritaria y sea rápida. Entonces ahí está la Defensoría del Pueblo siempre con las puertas abiertas para que usted pueda tener esa atención porque con la salud no se juega. Muy bien, bueno, Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que avanza a cortos pasos, pero puede estar al lado suyo una persona afectada y usted no lo sabe, la está juzgando, la está mirando mal, la está discriminando y no sabe el dolor y el padecimiento que tiene su corazón, su mente y por supuesto su familia, porque también son muy afectados los familiares, los amigos y las personas que rodean. Doctor, muchas gracias. Gracias, muy amables por la invitación. Canaltro.com